hay una buena historia. Ellos tienen algo que contarte. Vidas que merecen ser escuchadas. En Shirley Radio. Nosotros nos enteramos que Alberto Barrera Tisca estaba en Venezuela y lo invitamos, ¿no? Sí, yo sé que él está aquí, hay que invitarlo aquí al programa. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto tenerte aquí en el programa, de verdad que sí, y en el país. Bueno, no, encantado de estar aquí y poder conversar de nuevo contigo, Por Shirley. favor, sí, teníamos tiempo Sí. sin vernos. Oye, ¿cómo has encontrado el país? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? No, bien, he encontrado distinto, como siempre que uno llega, Sí. todos los que vivimos afuera y venimos, nos encontramos con otro país cuando llegamos. En este caso, pues, llegué yo en diciembre. Por cierto, el país va cambiando mucho también mientras estoy aquí, desde diciembre hasta acá. Nada más en términos del dólar, yo llegué y estaba a 15 y ahorita está como a 25. Pero sí es otro país, digamos, es un país muy distinto en términos de lo que se discute o no, de los costos, digamos, de esta dolarización, de lo caro que puede estar, de las expectativas que tiene la gente, creo yo. Sí, creo que es un país tan diferente. Pensaba yo ahorita, venía escuchando un poco lo que decían tus invitados con respecto a las primarias, que también es un país con un sentido de la épica diferente y con unos discursos muy distintos a los Sí. que teníamos hace Y una relación un con la año. política diferente. Pues me pregunto yo si hay política o no Ajá, realmente, ajá, digamos, ajá. porque lo que espera la gente de la política, ¿no? Y justamente pensaba en eso, en los grandes discursos que han movido la polarización de este país durante las últimas 2 décadas y que de repente ahorita todo eso está desinflado, digamos, ¿no? Entonces, pues no sé, ni siquiera si hay ya una especie de emoción. Venezuela es un país que se quedó sin esa emoción histórica, Sí. creo yo, ¿no? Sí. Sin, Es decir, hay una desconexión Ujú. con la política. Bueno, y te lo digo yo diariamente, Ujú. cuando antes era el punto central de un programa, el tema Claro. político, la gente le cuesta escuchar una entrevista política de principio a fin, prefiere escuchar otras cosas, ¿no? Pues Y eso sí, sí, yo me figuro que también, digamos, se hay un, traslada eso a la claro, opinión, pero también al hay un día a día. cansancio, digamos, Sí, sí, eso se proviene de una cosa natural, sí. digamos, ¿no? De una relación natural. Durante demasiados años vivimos una adrenalina donde todo el apocalipsis estaba a punto de suceder siempre, ¿no? Y había además una especie de épica constante, de lado y lado, ojo, ¿no? Porque también del lado del chavismo pensaban que estaban haciendo una gran revolución. Ahorita yo no creo que ellos también tengan eso en la cabeza, digamos. Y de este lado, pues, lo último era el gobierno interino, etcétera, etcétera. Sí. Todo eso se apagó, digamos, en algún momento. Y la gente tiene otras urgencias en la cabeza, en la vida cotidiana, ¿no? El que viene de afuera, yo le hago esta pregunta, luego que está por irse, ¿has logrado entender al país en este tiempo? Bueno, es muy complicado. Oye, y es muy riesgoso también, siento yo, es muy delicado tratar de pontificar o hablar. Yo trato de hacerlo lo menos posible porque si uno vive afuera, digamos, también hay una tendencia entre los venezolanos que vivimos afuera a analizar muy fácilmente lo que ocurre y lo que debe hacer la gente adentro. Eso pasa en todos los países que viven este tipo de procesos, ¿no? Pero hoy que estás aquí, ¿no? Que has podido, Sí. llevas desde diciembre, ¿no? Un poco entender el contexto que te ha tocado en esta oportunidad, porque la última vez que, al menos que estuviste aquí, el contexto era de escasez. Sí, total, era lo contrario. Lo contrario, ¿no? Digamos, sí. Uno entiende, se adapta y entiende poco, pero obviamente el país sigue siendo un poco absurdo a veces, ¿no? Y entiende que todo el mundo se adapta muy rápidamente porque tiene que sobrevivir, pero sí hay cosas que son sorprendentes. Es decir, es sorprendente que haya un restaurante que sea un rascacielos y que los profesores universitarios ganen $20 al mes, digamos, profesores universitarios que tienen posgrado en Europa o Estados Unidos. Ese tipo de cosas siguen siendo sorprendentes. Yo sí creo, sí me asombra ahorita, esta vez, por ejemplo, más la desconexión de la gente con la política, que además me parece comprensible, legítima, también tiene algo que me sorprende porque es la desconexión con cierta parte de la realidad, Sí. que sigue siendo importante. Fíjate que en tu libro Patria o Muerte, ¿no? Esa polarización del país está bastante expuesta, ¿no? En los personajes. Y justo cuando venías, y estamos hablando de esto, bueno, esa polarización tú la percibes igual hoy en día.
Pues yo creo que no la percibo, fíjate. No la percibo, no está. Y es como esas parejas que se odian intensamente y que llega un momento donde se cansan, hay una cosa catártica y de repente todo empieza a deshacerse. Porque además se gasta, la emoción se gasta, la emoción política se gasta. Entonces creo yo que eso ha pasado un poco aquí. Creo que mucha gente agotó su capacidad de esperanza con respecto a un desenlace de esta crisis. Entonces puso su afecto, sus angustias, su interés en ver cómo vive y cómo sobrevive. Eso no quiere decir que las cosas sigan pasando, digamos, ¿no? A mí por lo menos en estos días me preocupa o me llama muchísimo la atención lo que ocurre con las ONG, digamos, que es algo que pareciera como ser parte de lo mismo, pero es algo que nos afecta a todos. Pero por esta misma situación de cansancio nadie le va a parar mucho. Y es algo que de repente puede tener una trascendencia muy importante. Sí. Tú, Alberto, me has dicho en varias oportunidades que uno escribe sobre lo que le duele, ¿no? Y sigues escribiendo sobre Venezuela. ¿Te duele de la misma manera? Sí. Fíjate tú, yo acabo de terminar una novela que va a salir publicada este año, espero. Y me pasa un poco como lo mismo, que a veces digo, bueno, voy a tratar de trabajar una novela más íntima, ubicada en otro lugar, y finalmente termino ubicándola en Venezuela. Quizás trabajo otros temas, pero sí, también tiene que ver con lo que me duele, que tiene que ver con el país, que son unos personajes que están aquí en este momento. Trata cosas como más íntimas, pero sí, yo no puedo escapar. La escribiste en México. La escribí en México. Así que fíjate que estando ahí después de tantos años, siempre, bueno, tu mente regresa aquí. Sí, ¿no? y pues sí, aquí están mis heridas, y yo digo que uno escribe desde las heridas. Sí. Entonces, no sé, quizás también, ojo, es un terreno donde me siento más seguro con unos personajes, con la construcción de un ritmo, y siento que aún lo conozco o puedo ubicar a mis personajes acá. Tengo que preguntarte si la enfermedad está en esta otra, porque esta es una de tus obsesiones. Es una de mis obsesiones, tienes toda la razón. Está ahí. No, déjame ver. Bueno, no, en todo caso no la enfermedad física. ¿Por qué crees tú que siempre terminas hablando de la enfermedad? Pues no sé, Fuiste enfermero, ¿no? Sí, es verdad, a los 18 años. De muchacho, pero bueno, ya a medida que he envejecido, cada vez tengo más años sin haber sido enfermero, digamos, ¿no? Fue una etapa muy pequeña en mi vida, pero me marcó especialmente. ¿Cómo ¿sí? llegaste tú a ser enfermero? Era bueno porque es parte de otra cosa. Yo fui o intenté ser jesuita. Ah, sí. Sí, durante 2 años en el seminario y la formación de los jesuitas que queda todavía en Barquisimeto. Y en la formación de los jesuitas, San Ignacio en algún momento diseñó algo que se llaman las experiencias, o así lo recuerdo yo. Y entonces lo mandaban a uno a pasar unos meses en unos sitios especiales. Por ejemplo, a alguien lo mandaban a una fábrica a ser obrero, ¿no? Y a mí me mandaron como enfermero al Hospital Padre Machado, aquí en el cementerio, que era el oncológico. Y yo tenía como 19 años. Entonces, claro, era una experiencia muy brutal porque entrabas en un piso donde había 36 pacientes y al mes ya no había ninguno. Y se suponía que yo tenía respuestas desde la fe para ellos. Cosas que tampoco conseguí. Entonces ese hospital lo regentaban unas monjitas, yo no sé si siguen ahí. Y entonces como al mes una de ellas me dijo, oiga, pero usted está estudiando para cura y no ha ido ni una sola vez a la capilla. Y para mí era brutal, porque no tenía más que ellas esperaban que yo fuera por cada cuarto hablando con las pacientes y dándoles esperanza. Y la enfermedad me pareció tan demoledora que no había posibilidad de sacar nada. ¿Y eso terminó por cerrar tu camino hacia la fe? No, las cosas mucho más. Pero definitivamente no fuiste jesuita. No fui jesuita, yo me salí a los 2 años, pero no, por cosas mucho más terrenales y paganas. Eso no era para ti. Sí, exacto. Pero después, oye, esta experiencia que tú me dices, bueno, creo que ahí hay algo que está vinculado con la enfermedad, con esta obsesión que está en buena parte bueno, incluso hay una que la titulaste así, la enfermedad, la hablamos aquí, sí, pero ojo, en otros libros. En Patria o Muerte. Exacto, está también, exacto, está un oncólogo sí. como personaje principal. Pero el tema de no, digamos, el tema de no creer
que de alguna manera la fe puede dar respuestas, ¿no te alejó de ese camino? ¿O tú eres un creyente de Dios? No, yo no, ya no soy creyente, Ujú. digamos. No sé, tampoco tengo muy claro por qué entré. Tú sabes que en la juventud ninguna vocación es pura, Ajá. digamos, ¿no? Y entonces uno hace cosas cuando está muchacho en una búsqueda que no se sabe muy bien por qué ni las entiende en su momento. Yo venía de una familia muy católica, mi mamá era muy católica y creo que fui educado para responder a los fenómenos de la fe, estudié en un colegio católico. Era un momento donde además los jesuitas estaban comprometidos socialmente, entonces se hacía mucho trabajo social, una cantidad de cosas. No eran seminaristas como uno los puede imaginar, todos teníamos el pelo largo, barba, vivíamos en barrios populares, eran los años de la teología de la liberación, era como otra cosa. Bueno, Entonces, pero no sé. de ahí a ser jesuita, a no creer en Dios hay una distancia, ¿no? Pues sí, también, Sí. es verdad. ¿Qué pasó? Sí, yo supongo, no sé si pasó algo o Pasó. simplemente es un proceso. Ah. Yo de todos modos anhelo todavía que la fe vuelva a mí, Ah, ¿sí? digamos. Sí, creer debe ser siempre Alguien muy me dijo sabroso. que, yo no sé si fue Leonardo Padrón, que él se montaba en un avión, él no cree en Ujú. Dios, pero entonces se persigna y dice, bueno, pero es que no puede ser. O sea, si me estoy montando en un avión y Bueno, no creo en Dios, algo así me dijo él sí, una vez. seguro, no lo dudo, Sí, no lo sí. dudo, es un por si acaso, digamos. Bueno, no tener fe o no, no sé si no es fe o no creer en algo, no lo sientes como una ausencia en ti mismo. Sí, bueno, no, creer creo yo que ayuda muchísimo. Yo Sí. envidio a la gente que tiene esa fe. Creo que lo que pasa es que me volví un ser muy racional. Entonces, no le di como espacio a esa otra dimensión. Y tengo buenos amigos católicos y también envidio un poco esa fe. Pero pero mi racionalidad no se ablanda. Yo espero que con los años se ablande un poco. Bueno, a veces hay momentos duros que hacen que nos acerquemos Así es. a Dios. Oye, cuando estábamos hablando de la enfermedad, recordé la pandemia, ¿no? Yo dije, bueno, ¿cómo vivió, si esa es su obsesión, cómo vivió Alberto Barrera el tema del COVID y la pandemia? Y si escribiste sobre eso. Sí, bueno, estaba en México, me encerré de inmediato. Pues mi esposa es lúpica y entonces es vulnerable y entonces tuvimos muchos cuidados. Sí fue una cosa como yo creo que choqueante para todos. Todos tenemos amigos que fallecieron por FA. Y escribí muy poquito, escribí un texto para el New York Times sobre la pandemia, sobre la experiencia de la debilidad y de la fragilidad como sabiduría y preguntándome si nos ayudaría a pensarnos como seres humanos y históricamente como sociedades de manera distinta. ¿No? Que sería ideal. Es decir, es muy distinto como uno se piensa desde la experiencia de la vulnerabilidad a como estamos todos los días, Sí, digamos. sí. Y eso yo creo que, por ejemplo, es muy claro en el planeta y nuestra relación con el cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Cómo te encontraste tú con la escritura, Alberto? Pues Ya primero, sé que jesuita no, ahorita la escritura, ¿cómo llegó a ti? ¿Cuándo te diste cuenta que, bueno, que podías hacer esto, un oficio, una forma de vida? pues, creo que empieza uno siempre, como todos, por la lectura. Y en mi casa se leía, mi mamá leía, yo siempre cuento una anécdota que para mí fue fundamental. Mi papá leía en voz alta. Yo recomiendo mucho leer en voz alta. Creo que es una experiencia buenísima. Hay un poeta colombiano que dice que hay que tener libros en la casa, que hay que leer en voz alta y hay que prohibir un libro. Y eso hace que los niños inmediatamente vayan Porque a leer. van a buscar el libro prohibido. Entonces, mi papá leía en voz alta los sábados y leía poesía. No sé por qué leía Andrés Eloy Blanco, leía un librito que se llamaba 100 mejores líricas españolas, leía Aquiles Nazoa. Y a mí eso me empezó a fascinar, yo veía las palabras en el aire, me pareció una cosa sensual, entender que este lenguaje que usamos todos los días tenía música, tenía rima, sonaba, bailaba. Y a partir de ahí eso me encantó y yo empecé a hacer como coplas, ¿no? A escribir también un poco. Funcionaba con las vecinitas, había una cosa como también utilitaria, ¿no? Y empecé a escribir, empecé a leer y empecé a querer escribir. Y de ahí nació, es decir, yo leía Horacio Quiroga, Cuentos de Amor, Locura y Muerte, y salía corriendo a querer escribir un cuento que era una copia de uno de los cuentos de Horacio Quiroga, pero bien. Entonces, poco a poco fue como una vocación que se fue como endureciendo, poniéndose terca. Y sí, lo tenía como claro. ¿Y siempre has escrito lo que has querido? Bueno,
No siempre, por supuesto. Para vivir, digo, yo vengo de una generación que queríamos vivir de la escritura. Entonces yo escribí... Escritura alimenticia. Exactamente, dedicarse a eso. No vivir del Estado, digamos, sino de la escritura. ¿No? Los escritores en este país terminaban en la Cancillería, casi todos, siendo diplomáticos o trabajando en el Estado. Y nosotros queríamos vivir del teclado, digamos, ¿no? Y entonces, claro, trabajé en publicidad, por ejemplo. Y trabajé en publicidad corporativa, una empresita que dirigía Pablo Antillano. Y bueno, no fue muy agradable. ¿No? Yo no era de los que pensaba que el cliente no tenía la razón. Entonces, ese tipo de cosas era complicado. Después empecé a escribir televisión y también ahí escribí una cantidad de cosas que no quería al principio, ¿no? Pero bueno, era un género. La telenovela me parecía una cursilería insoportable. Yo no veía telenovelas, pero tenía que trabajar. Bueno, hice de eso mi oficio. Entonces, sí, en general... Pero nunca te llegó a atrapar el género como tal de la telenovela, aunque escribiste para ella. ¿O sí, cómo no. Yo he vivido casi 30 años escribir telenovelas de todo tipo. Buenas, malas, malísimas, cursilísimas, ¿no? Pero, ¿por qué no? Porque a veces si era lo que te pedían, digamos, ¿no? Había que hacerlo. Sí. Y hoy en día estás escribiendo. Ahorita, bueno, pasamos la telenovela a las grandes series de streaming. Sí, pero vamos a volver a la telenovela. Temo yo que la industria está regresando. Sí, es un problema de rentabilidad económica. Sí, yo igual sigo y escribo series, digamos, en México, para las plataformas. Igual, sí siento que lentamente, primero porque el melodrama tiene un poder impresionante y lo ves incluso en plataformas como Netflix, etcétera. Y segundo, que es muy difícil mantener económicamente esta cosa de la serie. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo ahorita una serie fabulosa, puede ser de 7 capítulos, que va a ser muy cara y que y la puede consumir la audiencia en una tarde de un sábado. Rentablemente, pues si alguien hace una de 70 capítulos, conviene, digamos. ¿Y en ese terreno de escribir series, te sientes a gusto Sí, o más a gusto escribiendo la novela que acabas de terminar, que se publica en un año, me dijiste? No, este año. Este año. Sí. No, son dos cosas totalmente distintas. Me encanta escribir las dos, digamos, en la literatura yo puedo hacer lo que me da la gana y eso siempre es maravilloso. Yo puedo empezar una novela diciendo el helicóptero estalló en el aire. Si yo hago eso en una serie de televisión, me llama el productor inmediatamente y me dice... ¿Cómo vamos a hacer eso? Exacto. Tú vas a pagar el helicóptero, ¿entiendes? ¿No? Entonces, en las plataformas, la escritura audiovisual es una imaginación con límites, digamos, ¿no? En cambio, la literatura no. Y eso en todo sentido. Todos los temas uno puede elegir. Digamos, es mucho más ambiguo la literatura, hay menos estereotipos. Tú llevas mucho tiempo en México, ¿no? ¿Has llegado a sentirte parte de esa sociedad o no lo has logrado? Pues creo que sí, es decir, yo adoro México, me parece un paisote, lo quiero muchísimo, creo que ha sido muy generoso, no solo conmigo, con los venezolanos en general. Es un país muy amable, es un país muy complejo y grande, me gusta muchísimo Ciudad de México, tengo muy buenos amigos, entonces pues mi relación sí es... de cariño y de afecto, la verdad, sí, con México. No soy mexicano, digamos, no me he hecho mexicano. Pero... ¿Y ves a largo plazo estar allí o crees que eventualmente vas a... Bueno, ya llevas tiempo aquí, diciembre, vamos a ver hasta cuándo te queda. Mi idea, yo durante un tiempo estuve como combinando los dos países, si pudiera, sería ideal, pues, ¿no? También pasar tiempo aquí, digamos, ¿no? Uno, pues sí, me encantaría estar más tiempo aquí. ¿Y escribir de Venezuela desde la distancia no es complejo? Escribir de aquí para allá. Sí. Sí, pero fíjate, por ejemplo, México ahorita es el centro de producción. Si uno a veces se piensa que fácilmente los escritores podríamos estar en cualquier lado, pero cada vez más también la escritura se complejiza. Sí. Entonces hay cuartos de escritores, showrunners, digamos, todo un proceso donde conviene a veces estar en el lugar, pues, ¿no? Bueno, fíjate que cuando te preguntan, bueno, ¿pero dónde vives? Tengo un proyecto, ¿dónde vives? En Venezuela. La gente quizás por el tema de la conectividad piensa que uno aquí pues no puede tener como estar en la dinámica mundial, ¿no? Sí, y si hay un tema de conectividad, digamos, si tenemos un internet mucho menor, de menor capacidad, sería ideal que aquí se volviera a producir, cosas que yo no veo, pero también sería bueno. En un momento estuvo mal por el tema de la seguridad. Ahora me figuro que el tema de los costos también sería problemático. Pero este país fue un gran espacio de producción audiovisual durante años.
Ahora México está casi colapsado, te diría, y las plataformas están buscando Colombia y creo que iban a buscar Perú, ya no lo veo tan claro. Pues, ¿no? Yo tampoco. Yo tengo ya que ir terminando, No te Alberto. preocupes. ¿Cómo evalúas este tiempo aquí en Venezuela? ¿Te sientes feliz de estar aquí? Sí, sí, sí. Bueno, además veo la familia, digamos, tengo amigos. Siempre estar en tu lugar, digamos, ¿no? Es tu espacio, sensiblemente es otra experiencia. Y por otro lado, también a mí particularmente no me gusta, iba a decir desconfío, pero no es una buena palabra, que me cuenten el país, digamos. Esta cosa que a veces pasa en las versiones que tiene la gente que va y sale. Siempre es mucho mejor llegar aquí, patear, dar vueltas, salirse de las burbujas, ¿no? Ir a otros sitios, escuchar a la gente y tratar de entender qué pasa y cómo la gente está viviendo lo que pasa. Bueno, en este momento estás en un punto donde con el tema de la fecha, de las primarias, por primera vez empieza a hablarse de política después de mucho tiempo, ¿no? Al menos que sea el centro de atención. Sí. ¿Crees que sea una vía que la gente pueda volver a reconectar con la política en el país? Pues creo que en todo caso parece la única vía medio posible ahora. A mí me gustaría que la gente pudiera reconectarse con la política a través de otras cosas, como te decía, y voy a insistir con lo de las ONG, por ejemplo, Sí. a través de las organizaciones civiles, de la sociedad, y uno lo ve porque también es sorprendente lo que está pasando con los gremios, digamos, ¿no? Ahí hay una cosa muy importante. Son unos gremios que no están hablando de política, nada. Ahí tampoco hay polarización. Ahí hay una gente que está pidiendo sueldos, digamos. Eso es política. Y a mí me parece que ese tipo de cosas puede ser muy importante. Ahora, los partidos y los líderes van a tener que replantearse, también creo yo, incluso en la perspectiva de las primarias. Puede ser que la gente quiera votar, pero también la gente necesita otro tipo de liderazgo y otro tipo de discurso. ¿Tú apuestas más crees que el outsider es una figura que necesita Venezuela? No. No, bueno, es que ya no, ahorita casi todos parecen outsiders. Ajá. Vamos a dejar la entrevista hasta aquí, te agradezco mucho. Ahí lo dejamos todo. Y después pues continuarás escribiendo el capítulo. Te agradezco mucho, Alberto, que hayas compartido esta gracias mañana a ti. con nosotros. Alberto Barrera Tisca está en Venezuela y bueno, ha sido un placer tenerlo aquí en el estudio. 7:57, hacemos una pausa, ya volvemos.